Tras cruzar una frontera difícil volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Volgogrado, al sur de Rusia, en la llanura europea oriental. Esta vez mi esposa Datse no me pudo acompañar, pero vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En las orillas del río Volga, las mujeres de esta región rusa representan a etnias diversas como rusas, tártaras y descendientes de alemanes del Volga. Estas mujeres han sido pilares de la sociedad desde las épocas nómadas hasta la era soviética y el presente postsoviético. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Volgogrado son una verdadera fiesta para los ojos. Las mujeres del Volga suelen cuidar mucho su apariencia, con un estilo sobrio pero elegante, especialmente en las ciudades. Hay una mezcla interesante entre la delicadeza eslava y una serenidad oriental que da un aire particular a su belleza. Se podría decir que la mujer del Volga es el reflejo de un puente entre Europa y Asia, una belleza mestiza, serena y diversa, con una identidad fuerte y natural. Con rostros armónicos, a menudo facciones suaves y pómulos definidos, con cuerpos proporcionados ni muy altas ni muy bajas, aunque en el norte son más altas, en muchas zonas rurales o ribereñas del Volga, la complexión tiende a ser más fuerte y saludable, pero con un aire natural. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás viendo, porque nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Con una región que abarca 14 entidades federales y más de 29 millones de habitantes a lo largo del río Volga, la vida cotidiana se teje entre el trabajo industrial, la familia y las tradiciones que resisten las presiones modernas, en un contexto de sanciones económicas y cambios demográficos que desafían los roles definidos. La región del Volga es una de las zonas más diversas étnica y culturalmente de Rusia, y eso se refleja mucho en el aspecto físico de sus mujeres. No existe un solo tipo, sino varios matices según la zona y las raíces de cada grupo. Aún así, se puede describir algunos rasgos comunes y tendencias generales. En el curso medio y bajo del Volga, en lugares como Kazán, Samara, Saratov o Volgogrado, donde estamos, conviven pueblos rusos, tártaros, mordivinos, maris y bashkires. Esa mezcla produce rostros con una gran variedad de matices, desde el fenotipo eslavo clásico con piel clara, ojos azules o verdes y cabello rubio o castaño, hasta rasgos ligeramente orientales. Las mujeres del norte del Volga, por ejemplo en Nizhny Novgorod,
suelen tener la tez muy clara, con ojos claros y cabello rubio. Más hacia el sur, en Kazán o en Astracán, predominan las pieles oliváceas o ligeramente bronceadas, con ojos marrones y cabello oscuro, con una belleza más exótica y contrastada. Un día típico para las mujeres del Volga comienza con el desayuno familiar y termina en saunas o paseos junto al río, donde comparten anécdotas con sus amigos. Las tradiciones persisten, en festivales étnicos, en los bailes y en los tejidos, mientras celebran el Día de la Mujer el 8 de marzo con flores y tratados ataviados. La historia de las mujeres del Volga se remonta a los antiguos pueblos nómadas y tribus búlgaras que habitaron la región en el siglo VII, donde ellas participaban activamente en la economía pastoril y el comercio fluvial. Durante el Imperio ruso, muchas mujeres, especialmente las de origen alemán, invitadas por Catalina la Grande en el siglo XVIII, enfrentaron hambrunas devastadoras, como las de 1921-22, que cobró 170.000 vidas en las colonias del Volga. Como una particularidad de aquellos tiempos, en el Volga Ural musulmán, las mujeres separadas disfrutaban de derechos financieros complejos bajo la Sharia, como el mantenimiento y la herencia, aunque limitados por el patriarcado otomano y ruso. La era soviética marcó un punto de inflexión. Las mujeres del Volga se incorporaron masivamente a la fuerza laboral, especialmente durante la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945, donde combatieron en el frente y en fábricas de Stalingrado, rechazando estereotipos folclóricos para constituirse como veteranas modernas. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, las mujeres del Volga enfrentaron la transición económica, pero su participación en el mercado laboral persistió, trabajando desde la juventud hasta la vejez, un patrón típico de Rusia. En el presente, la rutina de las mujeres del Volga refleja una fusión entre aquella tradición y esta modernidad. En ciudades industriales como esta de Volgogrado o Samara, muchas equilibran turnos en fábricas de petróleo y metalurgia con responsabilidades familiares, una doble carga que las penaliza socialmente, mientras los hombres reciben elogios por sus roles paternos. En la actualidad, el 69% de las mujeres rusas forman parte de la fuerza laboral, ocupando roles calificados en educación y salud. Y en el Volga, esto se traduce en maestras y médicas, pero también en emprendedoras que venden artesanías tártaras en mercados fluviales o de la ciudad.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que les haya gustado este breve video sobre Volgogrado. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.